Hola chicos, mi nombre es Soto Cedeño y este es mi canal. El tema que vamos a ver el día de hoy se conoce como continuum. Bueno, en esta área estaremos hablando de lo que es enlace covalente y lo que son enlaces iónicos, es decir, estamos hablando aquí continuando con estos enlaces químicos. Entonces, vamos a iniciar. Bueno señores, la imagen que ustedes tenían a su mano derecha, ahora la tienen, ahora yo me encuentro del lado derecho, ¿no? Y ahora esta imagen se encuentra del lado izquierdo, más grande ahora. Vamos a comenzar. Como pueden ver, continuo, tenemos la imagen y arriba tenemos lo que son los enlaces covalentes y el enlace iónico del cual estaremos hablando el día de hoy. Entonces continuemos. Dice, la descripción de los enlaces covalentes, ¿ok? La descripción de los enlaces covalentes e iónicos conlleva una importante observación general. El grado, como pueden ver acá, el grado en el que se comparten electrones en los enlaces químicos forma un continuum. ¿Ok? No olviden esto, no olvidarlo. El grado en el que se comparten electrones en los enlaces químicos forma un continuum. ¿Sí? Vamos a iniciar entonces con esto. Dice, aquí tenemos una imagen aquí abajo. Entonces vamos a comenzar a hablar, a desglosar este tema. Dice, en la parte izquierda de la figura, es decir, en la parte izquierda de esta figura que ustedes ven aquí, toda esta parte izquierda, ¿no? De este continuum, ¿sí? Observamos los enlaces covalentes entre átomos, Dice, observamos los enlaces covalentes entre átomos. ¿Cuáles son esos átomos? Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno. Átomo de hidrógeno alrededor y en medio tenemos un átomo de carbono. Es decir, los enlaces covalentes entre átomos, de esta parte aquí, ¿sí? Entre átomos cuya electronegatividad es exactamente igual. ¿Sí? Es decir, que este átomo tiene la misma electronegatividad que este otro átomo. Y así es exactamente igual. Por ejemplo, dice los átomos de hidrógeno de la molécula de hidrógeno, H2, como lo vemos acá, ¿no? Es decir, esto que ustedes ven aquí es la molécula de hidrógeno, H2, ¿sí? Con sus dos átomos. Los electrones en esos enlaces no polares, es decir, los electrones que ustedes ven aquí, esta figurita que ustedes ven aquí y esta que ven acá son los electrones. Un electrón pertenece a este átomo de hidrógeno y este otro electrón pertenece a este otro átomo de hidrógeno, ¿ok? Electrones compartidos. Dice, los electrones en esos enlaces no polares se comparten por igual. Es decir, ¿por qué se comparten por igual? Porque tienen cada átomo la misma electronegatividad, ¿ok? Entonces los electrones se comparten por igual. Y aquí tenemos la molécula de hidrógeno. ¿Qué dice acá? Dice, electrones equitativamente compartidos. Es decir, aquí los electrones se comparten por igual ¿sí? En este sector de aquí. ¿Qué dice más abajo? Enlaces covalentes no polares. No olvidar eso. Son enlaces covalentes no polares. Lo cual significa que esta molécula y esta otra molécula de metano que vemos acá son moléculas no polares. ¿Por qué? Porque están formadas por enlaces covalentes no polares, ¿sí? Los átomos no tienen carga, importante eso. En esta molécula de hidrógeno, como en esta molécula de metano, aquí la molécula no tiene carga, los átomos no tienen carga, ¿ok? Entonces, ¿dónde nosotros vemos ese enlace covalente? Lo vemos aquí. En el momento que cada átomo comparte su electrón y forman un par de electrones, por ejemplo aquí en la molécula de hidrógeno, es decir, del gas hidrógeno, lo que ustedes ven aquí forma ese enlace covalente no polar. Es decir, que esto que ustedes ven aquí en medio es un enlace covalente no polar. La rayita que ustedes ven en medio vendría a representar lo que es el par de electrones, ¿no? Que vemos aquí, ¿sí? Lo mismo para el metano. ¿Ok? Tenemos, este aquí es un enlace covalente, un electrón que pertenece al carbono y el otro electrón que pertenece al átomo de hidrógeno, y así sucesivamente, pares de electrones alrededor del carbono, ¿se dan cuenta? Entonces, este es un enlace covalente no polar, este es otro enlace covalente no polar,
otro enlace covalente no polar, otro enlace covalente no polar, ¿ok? No olvidar eso, ¿sí? ¿Qué dice acá? El continuum de los electrones compartidos, ¿no? El grado en que se comparten los electrones en los enlaces químicos, ¿sí? El grado en el que se comparten los electrones en los enlaces químicos se puede considerar un continuum, desde compartidos por igual en los enlaces covalentes no polares, ¿sí? Desde compartidos por igual en los enlaces covalentes no polares, que son desde aquí, desde estos enlaces covalentes no polares, hasta no compartir en los enlaces iónicos, que son el otro extremo acá del continuum, ¿sí? Que acá no comparten electrones. Pero estamos aquí por ahora, ¿no? Estamos aquí, justo acá, en este sector de aquí. Entonces, vamos a ver la siguiente figura que dice, creo que se me pasó acá, ¿no? Aquí estamos. Dice, por igual, se comparte por igual. Bueno, ya lo vimos esto. Entonces pasamos a la siguiente figura. Ya vimos la parte izquierda, esta parte de aquí, vamos a la mitad del continuum, ¿no? Vamos a este sector de acá ahora. Toda esta parte de aquí. ¿Qué dice acá? Dice, a la mitad del continuum están los enlaces en los que un átomo, ¿sí? En las que un átomo es mucho más electronegativo que el otro. Escuchen, aquí ya vemos diferencia. Acá en los enlaces covalentes no polares, la electronegatividad es la misma, ¿sí? Como en el caso de la molécula de hidrógeno. Es igual, es la misma ahí, ¿no? Ahí por eso es que no tiene carga esta molécula de hidrógeno, ¿no? Pero acá, ¿qué ocurre en la mitad del continuo? Dice, están los enlaces en los que un átomo es mucho más electronegativo que el otro. En estos enlaces asimétricos, porque no se comparten por igual, son asimétricos estos enlaces, existen importantes cargas parciales en cada átomo. Cargas parciales en cada átomo, no olvidar eso. Estos tipos de enlaces covalentes polares, escuchen, enlaces covalentes polares, ¿sí? Estos enlaces covalentes polares tienen lugar cuando un átomo muy electronegativo, ¿sí? Como el oxígeno o el nitrógeno, se une a otro átomo con menor afinidad por los electrones. Es decir, se une a otro átomo con menor afinidad por los electrones. ¿A qué se refiere esto? Que un átomo puede ser más electronegativo con el otro átomo que está interaccionando, que puede ser menos electronegativo, ¿sí? Y por lo cual, como es menos electronegativo, los electrones van a pasar más tiempo con el átomo más electronegativo. Es decir, el átomo que es menos electronegativo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Al compartir su electrón con el otro átomo que es más electronegativo, el átomo más electronegativo va a jalar, va a haber una fuerza de atracción con mayor fuerza hacia él, ¿sí? Hacia el átomo más electronegativo va a haber una mayor atracción que del mismo átomo que comparte, ¿sí? Dice, o el nitrógeno se une a otro átomo con menor afinidad por los electrones, como el carbono o el hidrógeno, dice. El agua, H2O, y el amoníaco contienen enlaces covalentes polares, Es decir, que nosotros en esta parte central de acá, de esta molécula, tenemos moléculas polares, ¿sí? Del lado acá, de la parte izquierda de este continuum, moléculas no polares. En la parte central del continuum tenemos moléculas polares que están formadas por enlaces polares, ¿ok? O también conocido como moléculas apolares. Entonces vemos acá, ¿qué dice aquí? Dice enlaces covalentes polares. Los átomos tienen carga parcial, ¿sí? Tienen carga parcial, estas moléculas tienen una carga parcial, cosa que no hay acá, en esta parte del continuum de acá, ¿no? No hay. Entonces, si ustedes ven aquí en la molécula de amoníaco, tenemos cargas parciales que son estas que ustedes ven acá. Una carga parcial positiva, una carga parcial negativa, otra carga parcial positiva y otra carga parcial positiva. Es decir, son cargas ligeras, ¿no? Son cargas ligeras, parciales. Entonces, como lo mismo, electrones. Aquí en este caso los electrones no se van a compartir por igual.
¿Por qué? Porque entre el átomo de hidrógeno con el átomo de nitrógeno va a haber diferencia de electronegatividad. Y al ver esa diferencia de electronegatividad, los electrones no se van a compartir por igual. ¿Ok? Porque la fuerza, hay diferencia de fuerzas aquí entre los átomos. Porque el átomo en este caso de nitrógeno va a jalar con mayor fuerza los electrones, ¿sí? Va a jalar con mayor fuerza los electrones que le comparte el átomo de hidrógeno. ¿Ok? Que le comparte el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, estos electrones, los electrones que da el átomo de hidrógeno van a pasar mucho más tiempo con el átomo de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Es generar una carga. Como no hay, no se comparten por igual acá los electrones, por la diferencia de electronegatividad entre los átomos implicados, que en este caso es nitrógeno y los átomos de hidrógeno, entonces se va a generar unas cargas parciales, positivas y negativas, entre los átomos. ¿Ok? ¿Dónde vemos el enlace covalente polar? Aquí, como lo vemos acá. Estos electrones, uno el nitrógeno, otro el hidrógeno. Entonces, el par de electrones, un par de electrones, dos pares de electrones, como lo vemos acá, tres pares de electrones, los que están acá, ¿no? Tres pares de electrones tenemos alrededor de este átomo de nitrógeno. Entonces, ¿sí? Esos tres pares son tres enlaces covalentes polares, ¿ok? Lo mismo con la molécula del agua que tenemos acá, HO, también sus cargas parciales con sus cargas parciales positivas en los átomos de hidrógeno y carga parcial negativa en el átomo de oxígeno. ¿Ok? Vamos para terminar esto. Dice, en el extremo derecho del continuum, ahora vámonos con este sector de acá. Este que está acá, dice, ¿qué ocurre? Se hallan moléculas compuestas por átomos con diferencias extremas en cuanto a electronegatividad. Escuchen, aquí en la parte central del continuum tenemos diferencia de electronegatividad, ¿ok? Una diferencia de electronegatividad. Pero ¿qué pasa acá? En este sector de acá del continuum, en este extremo derecho del continuum, la electronegatividad es sumamente, hay una gran diferencia de fuerzas. Acá es menos, pero acá es mayor, ¿ok? Entonces, como dice acá, son con diferencias extremas. Va mucho más en cuanto a la electronegatividad. Es decir, que hay diferencias. Es decir, como que uno ya sabe quién es el más fuerte y quién es el que va a ganar, ¿no? Hay diferencias extremas en cuanto a la electronegatividad. En este caso, los electrones se transfieren en vez de compartirse. Interesante acá. Es decir, que aquí, porque hay una diferencia extrema de electronegatividad entre los átomos, ¿sí? Una diferencia, estamos hablando de diferencias de fuerzas, ¿no? Hay una diferencia de esa electronegatividad. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que uno se va a quedar con el electrón, que es dado por el otro átomo, ¿sí? Uno se queda con el electrón, no lo comparte como ocurre en el enlace covalentes no polares, en el enlace covalente polar. Aquí se comparten electrones, pero en este sector de acá del continuum no se comparten electrones, señores, ¿ok? Uno tiene que quedarse con el electrón sin compartirlo, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre entonces? Los electrones se transfieren, dice, en vez de compartirse. Por eso lo subrayé acá, los electrones se transfieren completamente en vez de compartirlo. Los átomos tienen cargas completas en este caso, no son parciales como ocurre en los enlaces covalentes polares, que son cargas parciales, que ustedes ven acá con el sigma acá, ¿no? Dice, los átomos tienen cargas completas, ¿sí? Y el enlace es iónico. La sal de mesa común, cloruro de sodio, es un ejemplo conocido, ¿ok? Entonces, aquí tenemos este sector acá, del continuum, transferencia de electrones, enlaces iónicos. Los átomos tienen carga completa, ¿ok? Carga completa, ¿qué es? Tenemos el positivo del sodio y el negativo del cloro. Ellos tienen cargas completas, no parciales, cargas completas. En los enlaces covalentes polares sí hay cargas parciales por la diferencia de electronegatividad, ¿no?
Y en los enlaces covalentes no polares no hay carga, ¿sí? No existe carga entre los átomos. Ojo con eso. Entonces, en los enlaces iónicos, ¿qué es lo que ocurre? Como hay una diferencia extrema en electronegatividad, uno se queda con el electrón, que en este caso, este electrón que ustedes ven aquí pertenece al átomo de sodio, ¿sí? Pertenece al átomo de sodio. Pero como el átomo de sodio necesita estabilizarse, ese electrón que tiene ¿qué es lo que hace? Para estabilizarse lo que hace es, le da el electrón al átomo de cloro, en este caso, en la molécula de cloruro sódico, ¿no? Se lo da y el cloro se lo queda, ¿no? Se queda porque en este caso hay una gran diferencia de electronegatividad acá, ¿ok? Uno se queda, no se comparte el electrón. Uno se queda con el electrón, como ocurre acá. Este electrón está completamente, pertenece al sodio, pero está con el cloro. Y eso hace que este electrón que pertenece al sodio genere una atracción eléctrica entre estos dos átomos, el átomo del sodio y el átomo del cloro, una atracción eléctrica que genera entre ellos dos, ¿sí? Entre ellos dos, lo que es el enlace iónico, ¿ok? Y bueno, chicos, eso es todo con respecto a continuum, ¿sí? ¿Qué dice acá? Acá va a aparecer un nuevo texto, dice, en biología son raros los enlaces iónicos. Son raros los enlaces iónicos en biología. Los enlaces químicos presentes en las moléculas biológicas están en el extremo izquierdo y en la mitad de este continuum, ¿sí? Los enlaces químicos presentes en las moléculas biológicas. ¿Cuáles son esos enlaces químicos? Enlace covalente no polar, enlace covalente polar. Estos tipos de enlaces se encuentran en las moléculas biológicas, enlaces covalentes, que son los que más se encuentran en las moléculas. Como dice acá al principio, en biología son raros los enlaces iónicos, es decir, todo este sector de acá, son raros, no en biología. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que para que ustedes puedan entender mucho mejor, revisen los videos anteriores, ¿sí? Todo esto es una escalera. Para tú poder subir a otro nivel tienes que revisar los videos anteriores. Entonces, vamos a continuar para terminar esta sección, ¿ok? Ok. No olviden de suscribirse. Si tienen comentarios, si tienen dudas, pueden dejarlos, escribirme y yo con gusto podré responderles. Eso es todo el día de hoy, así que para el siguiente video hablaremos de lo que es enlaces químicos y cerraremos todo este capítulo. ¿Ok? Pasen bien, no se olviden, cuídense y que tengan éxitos. Chao, bye.